Gracias, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias por estar hoy aquí, viernes 2 de la tarde, un mitin abarrotado, y tengo que empezar por pedir disculpas a los que están fuera, a los que no han podido entrar, que nos están viendo. Disculpas a ellos. Luego, ya lo veo, ya si lo tengo ahí puesto también, Rubalcaba con la dependencia, ahora voy con ello. Luego saldré fuera, luego os iré a ver un rato y a charlar con vosotros. Pero gracias en todo caso por abarrotar este sitio, gracias Pepe Andalucía, por todo el ánimo que me ha dado durante toda la campaña. Es verdad que he venido mucho aquí. Es verdad que he venido mucho a Andalucía, entre otras cosas porque soy diputado andaluz, y siempre me he sentido diputado andaluz y siempre he defendido los intereses de Andalucía en el Congreso de los Diputados. Es verdad, porque soy diputado andaluz, porque soy diputado por esta tierra, porque no olvido qué votos me llevaron al Congreso de los Diputados. Pero he venido, compañeros y compañeras, porque soy socialista. Soy un socialista que quiere gobernar España. Y un socialista que quiere gobernar España, lo primero que tiene que hacer es venir a Andalucía a decirles a los andaluces: apoyadme, apoyadme, como habéis hecho siempre con los socialistas, apoyadme. Y he venido, compañeros y compañeras, porque, como bien decía el presidente Griñán, el secretario general Pepe Griñán, mi amigo Pepe, que las tres cosas es. He venido porque es verdad que estas son unas elecciones cruciales, que son una encrucijada. Como siempre que hay una encrucijada, podemos salir por distintos caminos, y es verdad que vamos a cambiar muchas cosas en los próximos 4 años, muchas cosas. Vamos a reconsiderar muchas cosas, vamos a cambiar muchas cosas, y hay quien quiere echar por tierra lo que hemos hecho durante 30 años. Y como lo hemos hecho todos los españoles con el apoyo de los andaluces, que ha sido mayoritario, como hemos hecho este Estado social, este Estado del bienestar, porque Andalucía lo ha apoyado, a la hora de defenderlo, lo mejor es venir a Andalucía a decir: andaluces y andaluzas quieren echar por tierra lo que hemos conseguido entre todos. Y no lo podemos consentir. Y no lo podemos consentir. Por eso estoy aquí. Os diré más, se lo decía ahora Mario. Nunca he dado mítines en mi vida política, ya es larga, con tantos jóvenes detrás. Nunca. ¿Y sabéis el ánimo que da eso? Sí, nunca. ¿Y sabéis lo importante que es eso? ¿Sabéis la confianza y el ánimo que da tener jóvenes detrás? ¿Sabéis, para alguien que ha militado muchos años en el Partido Socialista y que conoce su historia y que cuando sube a la tribuna piensa en la historia, en los 130 años de historia que nos miran? ¿Sabéis la seguridad, la certeza, el ánimo que da saber que tienes detrás otros 130 años de historia socialista? ¿Sabéis lo importante que es eso? Por todo eso, Pepe, estoy encantado. Gracias, Mario, gracias, Javier, gracias, Petronila. No te he podido escuchar, pero en parte te he oído. Gracias a todos, compañeros y compañeras, y vamos a ir acabando la campaña. Y estamos pidiendo el voto. Y lo primero que quiero deciros es: ¿para qué pedimos el voto? Porque el voto es un contrato. El voto es lo más importante que tiene un político para relacionarse con los ciudadanos. El voto es un auténtico contrato, es un contrato que firmas con los ciudadanos a comprometerte para hacer cosas, para llevar a cabo una política. Es un contrato que los ciudadanos firman con tu programa y tú firmas con los ciudadanos. Y por eso lo primero que quiero deciros es: ¿para qué pedimos el voto? ¿Para qué lo pedimos? Y yo os digo: cada voto socialista será para defender la sanidad pública. Cada diputado socialista defenderá la educación pública. Cada escaño socialista será para defender los derechos de los trabajadores, los derechos de los pensionistas, los derechos de la gente que tiene dependencia, que tiene una ayuda a la dependencia. Cada diputada socialista será una defensora de la libertad y de la igualdad de las mujeres y los hombres. Cada diputada socialista. Y os diré más:
Solo hay un partido que pueda parar el poder absoluto de la derecha, solo hay uno, y ese es el Partido Socialista. Por eso os pido un Partido Socialista fuerte, con muchos votos, para parar a una derecha que cuando tiene el poder recorta, y si tuviera el poder absoluto recortaría absolutamente. Por eso os pido el voto para el Partido Socialista. Este es el compromiso. Esto es lo que vamos a hacer con los votos que les pedimos a los ciudadanos. Esto es justamente lo que quería deciros al comienzo de este mitin. El voto, lo más sagrado, lo más importante, por lo que tenemos que luchar de aquí al domingo. Luchar, pelear, como dice nuestro eslogan, convencer a la gente, explicarles para qué queremos su voto, explicarles lo que hemos hecho con su voto ahora en la última legislatura y en las anteriores, explicarles lo que hemos hecho con su voto en Madrid y en Andalucía. Eso es lo que tenemos que hacer en estos... ¿Cuántos he dicho, Pepe? 50 y 50 y tantas horas, que son muchísimas horas. ¿Sabéis la cantidad de llamadas por teléfono, la cantidad de conversaciones que se pueden tener en 50 y tantas horas? ¿Sabéis si los cientos de miles de simpatizantes y militantes socialistas nos dedicáramos todos estas 50 y tantas horas a convencer, a pelear y a luchar la cantidad de votos que llevaríamos el domingo a las elecciones? Pero ¿sabéis de lo que somos capaces? Pero ¿sabéis de lo que somos capaces? Y dejadme que os diga una cosa para empezar. Decía, son unas elecciones muy importantes porque vivimos un momento muy difícil, lo decía también Pepe desde esta tribuna, muy difícil, una crisis muy complicada, que ahora tiene una recaída muy dura, que estamos viviendo todos los días con la prima de riesgo. Por cierto, ¿cómo es Rajoy, verdad? Hace 4 años intentó llegar a la Moncloa de la mano de una niña y ahora intenta llegar de la mano de una prima. ¿Cómo es Rajoy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero dejadme. No sé si Rajoy pensará lo mismo. Dejadme que os diga. No, esto es importante, porque es verdad que cuando los ciudadanos ven lo que está pasando, ¿no? Y ven que 12 gobiernos de Europa están en este momento mirando cómo su deuda o los intereses de su deuda crecen y crecen. Gobiernos que tienen una situación económica como la española, que no justifica ese crecimiento. Y piensan, como decía Pepe, en los especuladores, en los mercados, en la gente que hace dinero llevándose y jugando con la deuda pública de un país, que al final los intereses lo paga la gente, los ciudadanos, el presupuesto. Hay ciudadanos en España y fuera de España que piensan, esto está perdido, los mercados han ganado la batalla, ya no tenemos nada que hacer, ya no mandamos los ciudadanos. ¿Cuántas veces habéis oído esto en los últimos meses, en los últimos años de crisis? Esto de ya no merece la pena hacer nada porque al final la economía se ha impuesto sobre las reglas democráticas, porque la economía al final se impone sobre los hombres en lugar de los hombres sobre la economía. ¿Cuántas veces lo habéis oído? Pues bien, yo os tengo que decir que es justo al contrario, que si ha habido algunas elecciones importantes desde el punto de vista político son estas, porque es verdad que estamos así porque unos políticos hace algunos años decidieron que estuviéramos así, porque no regular los mercados, dejarles campar por su respeto, hacer lo que quieran, es una decisión política, compañeros y compañeras. Y una decisión política se revoca con otra decisión política. Por tanto, si queremos ordenar los mercados, ¿qué queremos? Si queremos que la economía esté al servicio de los ciudadanos y no al revés, ¿qué queremos? Si queremos que no haya nada por encima del voto de las personas, nada, ni los euros, ni los dólares, ni los yenes, ¿qué queremos? Lo que necesitamos es votar, hacer fuertes a los políticos para que los políticos ordenen y manden a los mercados y los pongan al servicio de los ciudadanos. Ese es el sentido de estas elecciones. Votar. Si siempre hemos creído en la democracia, siempre, aquí estamos muchos que hemos luchado mucho por la democracia. Ahora es la democracia la que tiene que demostrar su fortaleza. Y la democracia demuestra su fortaleza cuando los ciudadanos se unen a la democracia y dan a los poderes políticos y a los políticos la capacidad, el mandato, el voto para ordenar los mercados y que no pase lo que está pasando. Eso es el sentido de estas elecciones. Por eso son tan importantes. Ir a los ciudadanos y decirles que si quieren que las cosas cambien, que tienen que cambiar, que si quieren que los gobiernos puedan hacer valer los intereses generales, que es para lo que están los gobiernos, lo que hay que hacer es votar más y no menos. Lo que hay que hacer es darle más fuerza a la democracia
y no menos. Lo que hay que hacer es justamente ir a las urnas el domingo a votar a aquellos que estamos dispuestos a poner por encima de cualquier otra cosa el interés de los ciudadanos y las ciudadanas que nos voten. Eso es lo que os pido que hagáis de aquí al domingo. Primer mensaje. La campaña, decía Rajoy esta mañana, ha durado mucho. Para él ha sido eterna. Pues claro, estar la campaña sin decir nada, sin hacer nada, ha hecho aquí Pepe una lectura de unas cuantas cosas. Y sin embargo, para nosotros ha sido muy corta, porque en realidad hemos tenido que hacer 3 campañas, 3. La nuestra, explicando nuestro programa, que era muy importante, que lo hemos hecho con mucho cuidado, pensando bien lo que ofrecíamos. Un programa pensado, calculado, porque lo importante en política, cuando hay una crisis, es decir qué vas a hacer y cómo lo vas a pagar. Un programa serio. Explicar el nuestro. Hemos tenido que explicar el suyo, que lo tienen, sí, no muy concreto, pero lo tienen. Y hemos tenido que hacer una tercera cosa, que es explicar a los ciudadanos que tienen más cosas en la cabeza que no han puesto en su programa. Las 3 cosas hemos tenido que hacer. La segunda y la tercera por cuenta de ellos. Y yo os digo, si el PP no explica su programa, si llena su programa de frases deliberadamente ambiguas, si esconde cosas en su programa, si saca cosas de su programa, si tiene cosas en la cabeza que no explica a los ciudadanos, es porque sabe que lo que va a hacer no les gusta a los ciudadanos y sabe que si cuentan lo que tienen en la cabeza van a perder votos. Y eso, compañeros y compañeras, en una democracia no es admisible. Nunca lo es. Nunca es admisible que un político se presente a presidente del Gobierno y no le diga a los ciudadanos lo que quiere hacer con su país. Nunca es admisible. Pero cuando estamos en crisis, cuando hay una crisis profunda, cuando hay muchos españoles que están mirando a estas elecciones porque creen que de ellas puede salir una solución para sus problemas, entonces es doblemente irresponsable, entonces es sencillamente una operación que no es legítimamente democrática. Hay que decirles a los ciudadanos lo que vamos a hacer. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo nosotros. Hay que confrontar ideas con los ciudadanos, hay que hacerlo. Para ser presidente del Gobierno, compañeros y compañeras, no se puede leer sin más lo que a uno le escriben. Hay que hacer otras cosas, hay que tener ideas propias, compromiso, capacidad de actuación, hay que tener sensibilidad con la gente que sufre. Eso es un presidente del Gobierno. Y eso es lo que no ha sido Mariano Rajoy en esta campaña. Eso es lo primero que os quería decir. Hemos hecho su trabajo y el nuestro. Es verdad que han ido poco a poco enseñando la patita, es verdad, Pepe, es verdad que a medida que se sentían seguros se han ido desmelenando, en todos los sentidos, en algunos sencillamente impresentables. Hay un dirigente político del Partido Popular en Valencia que antes de ayer dijo en un acto como este a sus militantes: como vamos a ganar, prepararos el domingo, champán y mujeres. Lo dijo, pero ¿qué derecha es esta? Pero ¿cómo un dirigente político de alta cualificación dice estas cosas? Es verdad que luego intentó arreglarlo y fue peor. Dijo, no, hablaba de mujeres, pero me refería a las nuestras. Es así. Es así. Se han ido desmelenando. Y es verdad que poco a poco han ido desgranando algunas de sus propuestas y han ido contando algunas cosas. Por ejemplo, es verdad, en un periódico que me enseña una señora ahí en la tercera fila y que tiene que ver con un cartel que vemos los que estamos aquí, ahí de frente, Mariano Rajoy decía lo que decía Pepe Griñán aquí, recordaba que decía Mariano Rajoy: la dependencia no es viable económicamente. En definitiva, si gano, me cargaré el sistema de dependencia. Y yo os tengo que decir que nosotros haremos justamente lo contrario. Si ganamos, reforzaremos el sistema de la dependencia. Justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Pero lo ha dicho. Han dicho más. Dolores de Cospedal ha dicho lo que creo que es la frase de la campaña. Ha dicho: y si Mariano Rajoy hace lo que tiene que hacer, los españoles saldrán a la calle a protestar. Y yo les digo a los españoles: no esperéis al 21, hacerlo el 20, impedir en las urnas el que el día 21 tengáis que estar en la calle protestando. En las urnas, impedirlo el día 20. Impedirlo el día 20. Fijaros que cuando dice eso, dice que saben lo que van a hacer. No solo eso, sino sabe que van a tener rechazo. Y ahí está la explicación. Por eso no lo dicen.
Pero es verdad que han ido hablando y hablando, y a Mariano Rajoy le han ido preguntando, y es cierto que hemos ido sabiendo, Pepe, que todo lo que hablábamos tú y yo antes del debate era verdad, porque yo hablé con Pepe y le expliqué o le pedí, oye, Pepe, ¿qué quiere decir exactamente esta frase? Y me lo explicaba, claro, es verdad, antes de ayer en televisión dijo lo de los convenios y los restaurantes. Dijo, bueno, no, si de lo que se trata es que los restaurantes tengan un poco más de flexibilidad. En definitiva, compañeros, es verdad lo que le dije la verdad y él por eso no dijo nada. De lo que se trata es de que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas no tengan los derechos de los convenios colectivos de los restaurantes, de las joyerías y de las panaderías. De eso se trata, de los derechos de millones de trabajadores, Y yo lo que le digo al señor Rajoy es que lo aclare, que lo diga, que lo aclare, que lo diga con claridad, que no diga lo de los restaurantes, que lo diga con claridad. Como tiene que decir con claridad que tiene en la cabeza reducir las prestaciones por desempleo, que es así, que lo pone en su programa electoral, que dice que van a pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización. Y sabéis, es bastante fácil de entender, bastante fácil. Cuando tú pierdes un empleo ahora, tienes un seguro de desempleo, una prestación por desempleo que se compone de dos partes. Una parte, lo que tú has ido aportando mientras trabajabas, y la otra, la solidaridad del conjunto de los trabajadores y de los empresarios. Se llama sistema de reparto. Y el de capitalización supone que solo cobras aquello por lo que tú has aportado, nada de solidaridad del resto. Por tanto, claro que es cambiar el sistema, claro, es cambiar el sistema, es decirles a los trabajadores, si perdéis el empleo, cobraréis durante menos tiempo y menos cantidad que con el sistema actual. Y yo os digo que no es tolerable. Yo os digo que en una situación como la española, con millones de desempleados, con gente que tiene miedo a perder su puesto de trabajo, no es tolerable que no les diga a los españoles mirándoles a la cara, sí, si gano las elecciones recortaré el derecho al desempleo. Tiene que decírselo, compañeros y compañeras. Y nosotros, en todo caso, además de denunciar que no lo hace, le digo a los españoles que si ganamos las elecciones mantendremos intactas las prestaciones por desempleo, intactas, porque la gente tiene derecho a cobrar. Porque la gente que más sufre, intactas, porque la gente que más sufre es la gente que tiene que tener la solidaridad del conjunto de los ciudadanos, intactos, el derecho o las prestaciones por desempleo. Es verdad que ya antes de ayer conseguimos saber que le iba a meter la tijera en todo. Dijo, recortaré todo menos las pensiones. Se le olvidó decir, coma, de momento. Claro, porque escuchadme un momento, porque en su programa electoral lleva una clausulita ahí camuflada entre la hojarasca, una clausulita que dice que cada 2 años revisaremos en el Congreso de los Diputados las pensiones y las formas de acceder a las pensiones. En definitiva, que cada 2 años vamos a poner todo el sistema de pensiones en solfa. Y eso, ¿sabéis a lo que suena? A recortes en las pensiones. Por tanto, es verdad que dice que va a meter la tijera a todas las prestaciones sociales menos a las pensiones. Y yo le digo a las pensiones, ahora no, pero dentro de 2 años sí, y usted se lo tiene que decir a los españoles. Se lo tiene que decir. Nosotros hemos hecho un cambio en el sistema de pensiones. Hemos cambiado el sistema del 85. El 85 nos ha permitido tener 25 años de pensiones públicas en España que son un orgullo para el conjunto de los españoles, tanto que escuchando hablar al PP del sistema de pensiones cualquiera diría que lo votaron. Pues no, se opusieron. Pero bienvenidos al sistema de pensiones. Ahora hemos cambiado el sistema, lo hemos modificado. ¿Sabéis para qué? Para garantizar a los españoles otros 25 años del sistema de pensiones públicas sin ningún problema, sin ninguna dificultad, para que el trabajador que acceda a la pensión sepa que hasta el fin de sus días tendrá una pensión pública garantizada. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro compromiso. Y ya lo mejor es lo que viene diciendo estos 2 últimos días cuando le aprietan un poco, porque le aprietan y le preguntan por la sanidad. Es que la sanidad pública es muy buena, Pepe. Tú fuiste ministro de Sanidad, es muy buena. Tú me lo has enseñado. Es muy buena aquí, en Andalucía, es excelente. Por cierto, cura e investiga y vende, y exporta, y crea empleo, crea conocimiento. Es muy buena la sanidad pública andaluza y la española en general. Pero es verdad que hay que pagarla y que tiene déficit. Y hay que tener el valor de decir a los españoles cómo lo vamos a pagar, porque si no lo haces, ¿sabéis qué pasa? Que tendremos el legítimo derecho a pensar que no lo decís porque queréis recortar derechos,
porque queréis avanzar en el copago. Y es cierto que él no lo dice, pero Esperanza Aguirre, que como sabéis es la más lenguaraz de todos los dirigentes del Partido Popular, ya nos ha contado que es partidaria de que los pensionistas paguen por sus medicinas. Es verdad que dice en función de la renta, pero la pregunta es ¿y de qué renta? ¿Nos lo queréis aclarar? Porque es cierto que la gente que tiene mucho dinero tampoco le preocupa mucho esto. Pero la gente que ya puradilla, a esa gente sí. ¿Sabéis cómo se llama? Se llama copago. Copago. Se llama copago. Hay que decirles a los pensionistas, si lo piensan hacer, que van a poner el copago en la prestación farmacéutica para los pensionistas. Se lo tienen que decir, compañeros y compañeras. Y nosotros decimos, no. Vamos a financiar la sanidad de otra manera. Vamos a pedir esfuerzos a algunos españoles, esfuerzos, impuestos, se lo hemos dicho, como ha hecho Pepe desde esta tribuna. Hemos dicho que vamos a pedir esfuerzos, pero les decimos a los ciudadanos que con esos esfuerzos, que con esos ahorros, que con lo que ponga el Estado, la sanidad pública española se puede financiar y que podemos seguir teniendo una sanidad pública de la que todos nos sentimos orgullosos. Una sanidad pública que cubre a todo el mundo, gane lo que gane, viva donde viva y tenga la enfermedad que tenga. Esa es la verdad. Y ahora, como no quiere hablar de la financiación de la sanidad ni de la financiación de la educación, cuando le preguntan, Pepe, ayer y antes de ayer, dice, no, si eso tiene que ver con las comunidades autónomas, si nosotros desde el Estado no. Pero oiga, ¿cómo le puede usted decir a los españoles que la sanidad pública y la educación pública no tienen nada que ver con el Gobierno de España? Pero ¿os parece razonable? Es verdad que es una competencia autonómica, pero ¿de dónde se cree el señor Rajoy que sale el dinero de las autonomías? Del conjunto de los impuestos que pagan los ciudadanos, que los fija el Estado, y que es verdad que los fija con las comunidades autónomas. Pero es que el señor Rajoy no sabe, que ha sido ministro de Educación, que hay dinero en el presupuesto de educación para la educación, el del Estado. Por ejemplo, ¿sabéis qué? Todas las becas, todas se financian desde el Estado. ¿O es que el señor Rajoy se ha olvidado? ¿O es que va a recortar las becas y no lo quiere decir? ¿O es que se ha olvidado que en el presupuesto de sanidad del Estado, hay dinero para el conjunto de las comunidades autónomas? En resumen, compañeros y compañeras, ¿cómo puede alguien que quiere ser presidente del Gobierno decirles a los ciudadanos que él no tiene nada que ver con la sanidad pública y con la educación pública, que eso es competencia autonómica? Pero ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede decir esas cosas el presidente del Gobierno? ¿Cómo puede? El que quiere ser presidente del Gobierno, ¿cómo puede ser así? Esta es la campaña. 3 campañas, lo nuestro, lo que cuentan y lo que no cuentan y van a hacer. 3 campañas hemos tenido que hacer. 3 campañas hemos tenido que hacer. Calma. Ya sé que son las 2:25, ya. Calma, no os preocupéis. Ya sé. Recuerdo de mis conocimientos que empieza a haber a producirse en el organismo una cosa que se llama, hipoglucemia. Falta de azúcar, vamos, Se caracteriza por temblores, en fin. O sea, que si alguno tiembla no es de emoción, es de hipoglucemia. Ahora acabamos. Ese es el problema, compañeros y compañeras. Y os digo, como os decía antes, cuanto más difícil es la situación de un país, cuanto más angustiada vive la sociedad y los ciudadanos de un país, más obligación tenemos los políticos de decirles lo que vamos a hacer. Y ese es el gran reproche que le hago una y otra vez a Mariano Rajoy, que dice que la campaña es muy larga. Para ti ha sido enorme, de larga. Para los españoles creo que es insuficiente. Y por eso hay que pedirles que piensen en lo que van a votar. Y por eso tenemos que explicarles lo que creemos que va a pasar, Va a pasar porque lo ponen en su programa, y va a pasar porque lo dicen, y va a pasar porque en las comunidades que gobiernan lo están haciendo. Y es verdad que la gran aportación de Pepe Griñán a esta campaña electoral ha sido ser capaz de hacer un presupuesto aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que podemos comparar con la Comunidad Autónoma de Madrid para ver que efectivamente hay 2 salidas a la crisis. Claro que sí, que se puede trabajar de una forma o de otra, que se puede pedir recursos a los que más tienen para impedir que los servicios públicos básicos se deterioren, o se puede hacer lo contrario, que se puede pedir recursos a los que más tienen para mantener derechos, o se puede recortar los derechos bajándole los impuestos a los que más tienen, que son 2 políticas radicalmente distintas. Pues están ahí, encima de la mesa, la de Pepe Griñán y la de Esperanza Aguirre. Les pido a los españoles que de aquí al domingo comparen esas políticas y vean que efectivamente se puede salir de la crisis, con todos o solo con algunos, con solidaridad o con egoísmo social. Y esa es la diferencia, y eso es lo que van a votar el día 20, 2 modelos de salida de la crisis. Y termino ya.
Hemos creado entre todos el estado del bienestar, entre todos los españoles. Estamos muy orgullosos de ello. Es verdad que unos hemos contribuido más que otros, que unas comunidades autónomas, eso es un globo, han contribuido más que otras. Es verdad. Es verdad. La película se llama Sonidos de campaña. Y hay varios, globo, teléfono, en fin, hay incluso alguien que se cae, eso produce un ruido más, ¿no? Sonidos de campaña. Es verdad que unos hemos contribuido más que otros, pero dejadme que refuerce una idea muy importante que Pepe expresaba antes. El estado del bienestar es muchas cosas. Lo venimos desgranando desde esta tribuna, pero sobre todo sabéis que es una red de seguridad que es tanto más importante cuanto más inseguro estés. Y es verdad que en época de crisis, cuando la gente lo está pasando mal, cuando la gente ha perdido su empleo o tiene miedo de perderlo, cuando los ciudadanos piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos, y lo que es peor, muchos hijos piensan que van a vivir peor que sus padres. Cuando hay esa inseguridad, es cuando el estado del bienestar tiene justamente que jugar todo su papel. Y es cuando no se debe retocar. Es cuando no se debe tocar, ni deteriorar, ni recortar. Es justamente cuando hay que darle más seguridad a la gente, cuanto más lo necesita. Y por eso estamos diciéndole a los ciudadanos la verdad de lo que pensamos. Estamos diciéndoles que no vamos a crear empleo o todo el empleo que necesitamos al día siguiente de las elecciones, que quien les prometa que el 21 de noviembre creará millones de empleos les está engañando, que lo vamos a conseguir, que lo vamos a hacer, que vamos a salir de la crisis, que sin duda somos un gran país. Andalucía va a salir de la crisis, España va a salir de la crisis, porque somos un gran país, porque hemos construido un país fuerte, pero que nos va a costar. Ahora, eso sí, en tanto lo hacemos, que será lo antes posible, les vamos a decir a los ciudadanos lo que vamos a hacer, garantizarles las seguridades básicas. Si tienen una enfermedad, tendrán un buen hospital público. Sus hijos tendrán siempre una buena escuela pública para progresar. Si pierden el puesto de trabajo, tendrán una prestación de desempleo fruto de la solidaridad del conjunto de los ciudadanos. Y cuando se jubilen, siempre tendrán una jubilación. Y si tienen necesidad de dependencia, si no pueden valerse por sí mismos, el Estado, las comunidades autónomas, el conjunto de los ciudadanos, les ayudaremos. Eso es lo que vamos a prometerles. Eso sí, seguridades básicas en un momento de crisis. Eso es nuestro compromiso. Y termino ya. Todos son diferencias. No somos lo mismo. Todos son diferencias. Hay una más. En el momento que vivimos, en la crisis que vivimos, en la recaída que tenemos, hace falta que los poderes públicos se pongan al frente de los problemas, tiren de las soluciones. Y por eso nosotros decimos que ha llegado el momento de, manteniendo las políticas de ajuste, decirles a Europa que se implique y que empiece a poner dinero para tirar de la economía. Que la economía se está parando porque estamos ajustando mucho sin hacer nada para tirar de la inversión. Por tanto, que los poderes públicos cumplan su función, tiren de la economía, tiren del crecimiento y creen empleo. Y hay que decirles a los ciudadanos que en tanto la economía crea empleo, que creará empleo, lo que vamos a hacer es echar una mano a los empresarios para que creen puestos de trabajo. Y les vamos a decir, si creáis un puesto de trabajo, nosotros pagaremos la seguridad social, 30% de lo que cuesta el puesto de trabajo. Y eso nos diferencia de la derecha, que nosotros no queremos... Que nosotros no queremos abaratar el despido, queremos abaratar la contratación. Y hay que explicarles también de dónde vamos a sacar los recursos para hacer eso. Y hay que decir que, como ha hecho Pepe Griñán en Andalucía, que vamos a pedir un esfuerzo a quien más tiene, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Les vamos a pedir un impuesto para, con ese impuesto, financiar la seguridad social de las empresas que creen nuevos puestos de trabajo para jóvenes, para mujeres o para parados de larga duración. Esa es nuestra propuesta. Esa es nuestra propuesta. Vamos a poner el Estado, los poderes públicos al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta, para reactivar la economía y para crear empleo. Y eso también nos diferencia del Partido Popular. Y termino ya, 50 y tantas horas. Un esfuerzo, os lo decía al principio. Hay que acercarse a los ciudadanos, a muchos ciudadanos que nos han votado aquí en Andalucía durante muchos años y que hoy se lo están pensando. Todavía hoy, muchos.
Hay que explicarles lo que vamos a hacer. Hay que explicarles lo que hemos hecho, dar la cara, explicarles lo que hemos hecho. Como también decía Pepe Griñán, hay cosas que seguramente vistas con perspectiva igual no las hubiéramos hecho así, pero hay que dar la cara y explicar por qué las hemos hecho, cuáles eran las necesidades de España, cómo hemos sido capaces de, como siempre hacemos los socialistas, poner los intereses de España por encima de los intereses de nuestro partido o de nuestros intereses electorales, que eso sí que es patriotismo, compañeros, eso sí que es patriotismo. Hay que explicarles, hay que... Ya sé. Ya sé que tú confías en mí. Lo que trato de decirte es que convenzas a otros para que también confíen. En eso estoy. Y hay que explicarles 3 cositas más, que son muy importantes en estos días. 3. Primero, que esto del cambio por el cambio no es verdad. Que esta cosa que les venden, que se vende por ahí, no, si lo han intentado los socialistas, que ahora lo intenten los populares, no es verdad, que no es así. Que cuando cambian los gobiernos, cambian las políticas. Que si votan por el PP, cambiarán el gobierno, pero cambiarán las políticas. Y que hay aquí cerca, muy cerca de aquí, de Huelva, un país que lo hizo hace muy poco tiempo, aquí se lo podéis explicar, está a muy pocos kilómetros, Portugal, que un día decidió quitar el gobierno de izquierdas y poner un gobierno de derechas al grito de lo mismo del cambio por el cambio, y hoy sabéis que tienen la misma crisis, pero muchas menos prestaciones sociales. Hay que decirles que no es el cambio por el cambio, que el cambio de gobierno cambia las políticas y que hay quien se plantea unas cosas y quien se plantea otras. Es así. Hay que explicarles, como hacía Javier desde la tribuna, que hay que ir a votar, que el voto es lo más importante en democracia, que nunca se construyó nada sin los votos, que con los votos hemos hecho todo lo que hemos hecho, que aquí en Andalucía estos 30 años de historia magnífica de Andalucía, que la ha sacado de una situación de dependencia y la ha convertido en una región autónoma, como dice Pepe, con personalidad propia, que pesa en España, que pesa en el mundo, eso es porque los andaluces han votado por eso y se han hecho fuertes con eso. Que es el voto lo que fortalece las instituciones y es el voto lo que crea hospitales, lo que da becas y lo que construye escuelas. El voto, que quedarse en casa nunca ha hecho nada. Con eso nunca se ha hecho nada. Por tanto, que vayan a votar. Y hay que explicarles otra cosa más, porque es verdad que uno escucha estos días a muchos ciudadanos que dicen esto del bipartidismo, no lo habéis escuchado. Hay que explicarles que sí, que el bipartidismo, que entendemos las críticas, pero que, ojo, no vaya a ser que por combatir el bipartidismo acabemos fracturando la izquierda y lo que quede sea el monopartidismo de la derecha del poder absoluto. Que eso sí que sería terrible. Por tanto, hay que explicarles que no. Que a esta derecha solo se la para con un partido socialista fuerte, que hay que concentrar los votos de la izquierda, que una izquierda fracturada, que una izquierda fragmentada es una izquierda débil que no va a poder defender los intereses de los trabajadores frente a esta derecha dura, la derecha más dura de Europa. Hay que explicarles que juntos, los progresistas, somos mucho más fuertes. Esto hay que explicárselo también. Y hay que hacerlo durante estos días, pocos ya, estas horas. Y hay que hacerlo con tenacidad, Hay que hacerlo con tenacidad, pero ya lo sabréis, son muchos, pero seguro que lo sabéis vosotros seleccionar. Hay que hacerlo con tenacidad, con fortaleza, la que hemos tenido siempre. Sabéis, aquí en Andalucía, esto que habéis hecho, esto se ha hecho con fortaleza, con tenacidad. ¿Sabéis con qué? Con el trabajo de los andaluces y de las andaluzas. Pues a ese trabajo, al de los andaluces y las andaluzas progresistas, me refiero. Hay que pedirles a los ciudadanos progresistas que nos echen una mano, que trabajen de aquí al día 20, que les expliquen a los ciudadanos lo importante que son estas elecciones, que les digan que nos estamos jugando en buena medida lo que hemos sido capaces de construir entre todos, que les digan que les pedimos un voto para salir adelante, para superar la crisis, pero para hacerlo todos juntos, y que les pedimos un voto para que nadie pretenda retroceder, para que nadie recorte los derechos que hemos conseguido entre todos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos, compañeros y compañeras, y con nuestros impuestos. De todo esto hay que hablarles. Queda poco tiempo, pero es suficiente. Os pido un esfuerzo más y os pido que recordéis lo importante de lo que nos estamos jugando. Son unas elecciones claves. Os pido, en definitiva, que peleéis. No os pido más que hagáis lo que habéis hecho siempre, pelear
por vuestras políticas, las que defendemos, pero sobre todo por nuestros principios y nuestros valores, que eso también está en juego, compañeras y compañeros. Pelead, trabajemos, peleemos, y os digo lo que os digo siempre en estos actos: la única pelea, la única batalla que no se gana es la que no se da, y nosotros, compañeros, la vamos a dar hasta el último minuto. Adelante, compañeros, adelante, adelante, compañeros de Huelva. Gracias, Huelva. Gracias, Punta Umbría. Gracias, compañeros.